Hola amigos de Tertuliando con Pancho, como ven tengo esta vez no un invitado de lujo, tengo dos invitados de lujo. Uno se trata de Carlos González y el otro Mabel Ruiz. Em, bueno, Carlos, ¿qué cosa acabamos de escuchar? ¿Y qué instrumento tiene Mabel en sus manos? Bueno, acaba de ejecutar la pavana muy llana para tañer De Diego Pisada. de Diego Pisador, uno de los vihuelistas del siglo XVI, y la ha tocado pues en una vihuela renacentista que hice hace unos 4 años, de 6 órdenes dobles, o sea, 5 cuerdas dobles y la prima es sencilla, pues inspirada en los instrumentos históricos y en la iconografía del siglo XVI. O sea, el instrumento para el que se compuso las piezas de los 7 libros de los vihuelistas. Ah, qué bello. Bueno, Carlos, em, ya que ya que estamos, contanos a mí y a los amigos de Tertuliando con Pancho y de Redbox Mundi que nos ven, ¿dónde naciste? ¿Y cómo te acercaste a la música y a todo este tema de la lutería, a todo esto? Sí, pues yo nací en Gijón, en Asturias, en 1954. Y a los 18 años empecé a estudiar guitarra en mi ciudad, en Gijón, con un músico argentino, un compositor y un guitarrista, Jorge Labruz, que tenía un dúo de guitarras con su esposa, el dúo Pujadas Labruz. Y bueno, ahí empecé a trabajar con la guitarra como guitarrista, ¿no? Porque yo al principio no tenía ninguna idea de hacer instrumentos, yo simplemente me gustaba tocar la guitarra y aprendí a tocar la guitarra. Eh, unos años después, en 1978, Jorge Labruz se fue a vivir a París y yo me fui detrás de mi maestro a vivir a París también, a seguir tomando sus clases. Allí vivía de tocar la guitarra en el metro, por ejemplo, y mi maestro, sí, mi maestro nos hacía tocar un repertorio contemporáneo, obras suyas, que él componía muchas cosas, y bueno, de música contemporánea, de Leo Brauer, en fin, de grandes maestros, y también nos enseñaba el barroco, Bach y la música de los vihuelistas. Y a mí la música de los vihuelistas me apasionó, la música del siglo XVI, y como no tenía dinero, pues me apunté a un curso de construcción de instrumentos para hacer una vihuela para mí. Y, y ahí me di cuenta que el hecho de construir me gustaba tanto o más que el de tocar los instrumentos, de que tocar la guitarra o tocar la vihuela. Y poco a poco fui dejando, bueno, yo sigo tocando un poco porque me gusta, pero fui dejando la parte profesional como músico y me di cuenta que era más feliz haciendo instrumentos y de hecho me ganaba mejor la vida también, hay que decirlo. Y así sin darme cuenta, pues me hice luthier profesional y llevo ya pues esto como luthier profesional fue en 1983 y desde entonces hasta ahora pues he ejercido. En el año
a finales de 1999, poco antes me había casado con Mabel, que se vino a París también, y a estudiar, ella es guitarrista de formación, ya te lo dirá, pero empezó a estudiar los instrumentos antiguos, y, y entonces, en el año 2000 nos vinimos a España, estuvimos unos años en Córdoba y ahora estamos aquí en Almería. Y bueno, pues ella haciendo su carrera toca varios instrumentos, como vais a ver, vihuela, guitarra barroca, sobre el laúd renacentista, la tiorba, que es un instrumento muy, muy espectacular. Y yo pues he estado construyendo y enseñando, porque tengo una escuela de lutería, hasta hace 2 meses en que me he jubilado, aunque bueno, sigo construyendo instrumentos porque me apasiona. Así brevemente esa es mi trayectoria. Bueno, pues es una gran trayectoria, es una trayectoria como envidiable, ¿no? Saltar de la metro a hacer todo esto, como una aventura, más que, ¿no? que una trayectoria. Sí, fue una aventura muy, muy bonita porque además cuando me fui de París me dieron la medalla de Chevalier des Arts et des Lettres, una medalla, un título francés cultural muy, muy importante y bueno, me, me, me emocioné mucho porque viniendo de eso, de haber sido expulsado en cierto momento de París y que me expulsaron, de hecho, por tocar en el metro me expulsaron, volví y después de todo eso pues me fui con un muy buen reconocimiento. Y le tengo mucho amor y mucho cariño a París y a Francia, la verdad. Como los toreros por la puerta grande, digamos. Salir por la puerta grande, salir. Ellos los toreros los sacan después de la corrida. Pues yo salí por la puerta grande, sí, sí. Entonces, bueno, y llegaste, después de toda esta aventura, metro, construirse el instrumento porque no tenía uno plata para comprárselo, etcétera, etcétera, llegaste a Almería. Sí, después de todo eso, bueno, primero estuvimos un poco en Córdoba, en Córdoba aquí en Andalucía, pero una ciudad muy hermosa, pero el calor es brutal y preferimos venir a Almería, que tiene un clima un poquito más dulce. Y además mi esposa es de Almería y bueno, como teníamos familia, teníamos hijos, pues aquí estaba toda la familia, abuelos y todo. Era una manera también y como por mi parte yo ya tenía encargos, vamos, he tenido encargos siempre, o sea que no podría estar en cualquier sitio trabajando, porque pues ya queríamos una vida un poquito más tranquila para tener una vida familiar, que París es una ciudad muy hermosa, pero también muy complicada, y, y vinimos aquí, que es un sitio muy tranquilo, cerca de la playa, tenemos una casa muy agradable y estamos muy contentos aquí. Bueno, me alegro mucho y es la ciudad natal de un gran compositor español que es el autor de una canción que a mí me gusta mucho, pero por motivos a mí desconocidos siempre se me olvida. Es la ciudad que le dio la vida al autor del Relicario, Ah, hombre, el maestro Maestro Padilla, Padilla. claro. que dice, un día de San Eugenio, yendo hacia el Prado le conocí, que cuenta la historia de esta mujer que se enamoró de un torero, bueno, una tragedia, pero bueno, es muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay un teatro en Almería, capital, que está dedicado al Teatro Maestro Padilla. Y también es la ciudad de Julián Arcas, el gran guitarrista Julián Arcas. Sí, 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 que también es de Almería. Y del mejor guitarrero de todos los tiempos, Antonio de Torres, el famoso Antonio de Torres Jurado, que, bueno, que en el siglo XIX revolucionó la guitarra. Y hay en Almería un museo de la guitarra que de hecho yo soy el conservador del museo también, un museo bastante importante. Del que hablaremos después de la próxima pieza, porque me parece que no son dos palabras de la historia del museo, entonces más bien dediquémosle una parte a la música y una parte grande al museo. Bueno, entonces veamos, Mabel, con qué nos va a deleitar en este momento. Fantasía del cuarto tono de Luis de Narváez.
Qué belleza. Yo esta pieza la he escuchado en guitarra, ¿no? Porque digamos que muchos de estos compositores compusieron en una época en la cual la guitarra prácticamente no es la que conocemos hoy, ¿no? Y entonces han sido como adaptados con el pasar del tiempo. Bueno, eh, ahora sí, dediquémosle. Yo sé que estás ocupando un lugar importante en Almería, en el Museo de la Guitarra, que es dedicado a Antonio de Torres, que él, pues por lo que yo sé, después nos explicarás un poco mejor, él, digamos, hizo algunas reformas en la guitarra para potenciar el sonido, la estética, pues, toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, eh, comencemos, bueno, ¿quién era Antonio de Torres? Después, ¿qué cosa es esto del museo? Y tu función, ¿cuál es, digamos? ¿En qué consiste, qué cosa hace Carlos en este museo y con Antonio de Torres? Bueno, pues, bueno, Antonio de Torres, para situarlo poco, nació en 1817 y murió en 1892. De joven se dedicó a la carpintería y luego ya se interesó en la construcción de instrumentos. Hacia 1854 fue a Sevilla y ahí ya, pues, que había muchísimos guitarreros, ya fue perfeccionando su trabajo y fue creando un nuevo modelo de guitarra con una caja más grande. O sea, la guitarra clásica española o flamenca que conocemos ahora, ese tipo de plantilla, fue Torres el que la diseñó. Y luego diseñó todo este sistema de varetas propio, el abanico que tienen las guitarras que conocemos todos ahora. Bueno, ahora están cambiando muchas cosas, pero la guitarra tradicional, el varetaje que tiene es un varetaje inspirado siempre en Torres. Entonces él le dio unas proporciones, le dio una estructura interna y le dio y tenía un trabajo de la madera tan especial, porque era realmente un genio, que sus guitarras pues empezaron Julián Arcas, Tárrega, todos empezaron a tocar con las guitarras de Antonio de Torres. Y en todo el mundo, allí en Italia donde estás, por ejemplo, en aquella época, a mediados del siglo XIX, había un estilo de Guadagnini, había una serie de constructores muy buenos, en Francia estaba Lacotte, la Prévost, había una serie de constructores, y así en todos los países. Y cuando estos grandes músicos como Tárrega, como Julián Arcas, iban por el mundo tocando las guitarras, todo el mundo decía, ¿y esta guitarra de quién es? Dice, la guitarra de Antonio de Torres. Y el modelo de Torres se impuso entonces en todo el mundo. Por eso las guitarras clásicas o flamencas se parecen tanto ahora. Ese tipo de guitarra fue Torres el que lo concibió. Y sus guitarras son realmente extraordinarias porque yo, vamos, he oído bastantes conciertos con guitarras de Torres y los músicos dicen que suenan como, aún hoy en día siguen sonando de una manera muy especial. Al margen de todos estos cambios técnicos que él hizo, él era muy consciente de ser un creador, de ser un genio, ¿no? O sea, tú puedes imitar a un genio, pero tú puedes imitar a Velázquez o a grandes pintores, a grandes artistas, pero ellos tienen algo que el común de los mortales no solemos tener. Y Torres era uno de esos constructores tan espectaculares, tan especiales, que hoy en día son muy valoradas sus guitarras. Hace poquito en París se subastó, bueno, no, en París no, en Francia, en Vichy, se subastó una guitarra de Torres por 180.000 euros, para que te hagas una idea de lo que pueden valer las guitarras de este hombre. Sí, es un poco como en Italia los violines de Stradivarius, ¿no? Es lo mismo, en Roma, hace no mucho, hace un par de años, hubo una exposición que era Antonio, no era en Roma, era Cremona. en Cremona. Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra, así se llamaba la exposición. No estaba como muy lejos yo. No, estabas totalmente, se le asocia mucho a eso porque los dos han marcado el instrumento de una manera indeleble, ¿no? Tanto Stradivarius como Antonio de Torres. Y utilizaste una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra guitarrero, en vez de la palabra guitarrista, ¿no? Porque en el flamenco se usa la palabra tocao. El tocao es el que toca, ¿no? En América Latina el guitarrero es el que toca porque le gusta y generalmente aprendió de oído. El guitarrista es el que estudia. Ah,
eso no sabía. Pues En Argentina la guitarra se le llama la viola. Sí, sí, eso es cierto. Sí, No, sí, es sí. decir, hay toda una cantidad de, ¿no? Claro. En el Perú, entre las comunidades afro, se utilizaba el palo trinador. Bueno, no, no, te interrumpí. Entonces me estabas contando del museo. Sí, entonces, bueno, en 2013 se inauguró este museo dedicado a Antonio de hecho, está el museo por un lado, que es un gran museo bueno, se ocupa es el museo de la guitarra, ¿eh? Está dedicado a la guitarra y a los instrumentos afines, porque en el fondo la vihuela nosotros decimos la abuela de la guitarra, por así decir, ¿no? Tiene un linaje directo, cambió de nombre, pero estamos hablando el mismo concepto instrumental que, La cuerda pellizcada, todo esto. y la forma de 8, porque antes lo que había eran instrumentos derivados de los árabes, los laúdes con esta forma así más oval, con el cuerpo panzón, lo que es eso es, lo que es la vihuela y luego la guitarra, porque a una vihuela pequeña la llamaron guitarra, no sabemos muy bien por qué. Por eso esa coexistencia de las dos palabras, vihuela y guitarra, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y como tú bien dices, los portugueses y los brasileños a los instrumentos en forma de 8 son violas, o sea, vihuelas en portugués. Sí, pero que es el mismo instrumento en el fondo. Hay una trayectoria entre las vihuelas del siglo XVI y las guitarras que tocamos ahora. Y Entonces, de allí pues también la guitarra se convirtió en la abuela o la mamá del charango, del tres cuba. claro. De ahí para allá apareció toda una descendencia enorme, del cuatro. Porque, claro, hombre, la variedad de instrumentos descendientes derivados de este concepto de guitarra en América es absolutamente asombrosa. En América del Norte está en Brasil, porque los portugueses y los españoles, pues en ese caso, bueno, hicieron cosas malas, pero algunas cosas buenas también, y una de ellas es llevar este instrumento, porque lo curioso además es que uno cree que este tipo de instrumentos pues ya existían en todo el mundo de alguna manera, pero en buena parte de la tierra, vamos a decir, de todas las culturas que había, los instrumentos de cuerda no estaban en todos los sitios. Yo sé que en América no conocían los instrumentos de cuerda y llamaron tambores con cuerdas a este tipo de instrumentos, los adoptaron y los han llevado a una variedad maravillosa, extraordinaria. Y yo soy un enamorado de la música tradicional y popular y la variedad de vihuelas y guitarras que hay en toda América es absolutamente extraordinaria. Solamente podemos distinguir así a ojo unos 5 tipos de charango. Había un instrumento de cuerda autóctono en Colombia, que era un instrumento del arco de boca, que era un arco, digamos, muy parecido al de tirar flechas, como para que nos entendamos, ¿no? Que se ponía en la boca era como la caja, ¿no? Y la parte de arriba del arco daba la afinación, entonces uno acercaba o alejaba la otra punta y tocaba la cuerda, era una especie como de contrabajo de la situación, ¿no? Sí, 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 sí. Que yo sepa era el único. Sí, bueno, en cualquier caso, lo que es maravilloso es ver que se adoptó y ver la inmensa variedad y la riqueza de esa música tradicional, ¿no? Y luego además también tener en cuenta que eso volvió aquí, cantidad de danzas barrocas, las zarabandas y todo esto son creaciones de América que volvieron a España y a Europa desde allí, ¿no? O sea que ha sido una interacción muy importante entre culturas diferentes en cierto modo y tradiciones diferentes, pero que se han enriquecido mutuamente. Una de las cosas que a mí me parece asombrosa, así antes de escuchar la próxima pieza, es que en un continente donde casi todo era una cultura de vientos, apareció, pues no digo de la nada, pero pues en 100 años, que es muy poco, toda una cultura de las cuerdas pellizcadas y rasgadas, y aparecieron rasgueos nuevos que no existían.
y aprendimos pellizcos que no conocíamos y así, ¿no? Sí, Formas, sí, sí. Sí, sí, no, ha sido una muy fértil y muy creativa el intercambio, ¿no? Este ir y venir y yo tengo alumnos, yo enseño, en el museo hay un taller de lutería y de guitarrería y yo enseño y tengo uno de los alumnos toca charangos y toca todo esto y vamos, hemos hecho ahí instrumentos charangones grandes, son instrumentos interesantísimos por cada uno con una voz diferente, que eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno tiene su voz y su espíritu, por así decir. bueno, antes de continuar, Mabel, te veo con Sí. cara que encontraste una pieza como que nos vas a dedicar y que estamos ansiosos de escucharte esta vihuela. Vale, pues esta pieza que voy a interpretar es La fantasía de Luis Milán. Qué belleza. Bueno, ahora, bueno, antes de despedirnos con la última pieza, toda esta experiencia, digamos, toda esta, más que experiencia, aventura, ¿no? Porque ha sido un recorrido por la lutería que no es solo de construir, reparar o restaurar, o que, mira, se me rompió aquí, me lo podrías pegar, sino es todo detrás hay todo un mundo, ¿no? Sí. ¿No? Qué cosa, digamos, te ha dejado todo esto hasta aquí donde has llegado con todo esto que nos has contado? Pues mira, yo sí quiero contarte una cosa que a mí el hecho, yo soy un enamorado de la vihuela y, de hecho llevo estudiando los cuadros, la iconografía, los libros dedicados a este instrumento y llevo toda mi vida en ello. Y tuve una experiencia muy interesante en Quito, en Ecuador. Hay una vihuela conservada que es
el instrumento más antiguo de esos en América, que la tocaba una santa y está conservado como una reliquia. Y yo estuve allí en 2010 para estudiarla. Mira, es que te la voy a enseñar porque la tengo aquí. Me aparto un poquito yo. Esta es la vihuela de una réplica, una reproducción de la vihuela de Quito, que es un instrumento de finales del 16, principio del 17, que tocaba esta Santa Mariana de Jesús y que se ha conservado como reliquia. Nadie la había estudiado de verdad y yo tenía uno de mis alumnos, era sacerdote y lo convencí a ir a Ecuador y gracias a eso pudimos estudiar la vihuela. Y entonces sí aprendí una cosa, que estos instrumentos, yo construyo mucho laúdes, ¿no? Laúdes renacentistas, barrocos, y me he dado cuenta que la estructura de las vihuelas y estos instrumentos es completamente diferente a los laúdes, que por eso dan un sonido diferente. Por ejemplo, los puentes no tienen agujeros, tienen huecos, son como puentes, ¿no? Si quieres, puentes así, y que las cuerdas pasan por esos huecos. Las vihuelas solamente tenían 2 barritas, mientras que los laúdes y una tapa gorda. Quiero decir con esto que me di cuenta de que la vihuela, no solamente por su forma, sino por su estructura interna y por su concepto, era un instrumento totalmente diferente al laúd. Y esto pues lo he aprendido pues gracias fíjate, por ejemplo, me di cuenta de esto y cambié mi manera de construir en Quito, que luego 2 años después volvimos a Quito, que les regalé una copia del instrumento y allí Mabel vino conmigo y tocó allí. Entonces, que tenemos que ser conscientes que la diferencia entre los instrumentos de la forma del laúd y de la vihuela y no es solo la diferencia de forma, es una diferencia de concepto y es un instrumento muy nuestro de América y de aquí, por su sonido y por sus características. Yo creo que eso es un poco lo que me ha llevado. Y yo sigo yendo, hace poco estuvimos en Roma y hay una vihuela en el Vaticano maravillosa, en el apartamento de los Borgia, y yo he hecho una reproducción a partir del cuadro. O sea, me ha llevado a conocer el arte, a conocer la pintura, a conocer la literatura, a estudiar el mundo de los constructores, y ha sido una experiencia muy interesante. No limitarse a construir, que ya es bastante, pero también a construir con toda una historia detrás. Y yo he sido muy feliz todos estos años haciendo este trabajo. Bueno, no, pues qué gran historia. Bueno, antes de despedirnos, Mabel, Sí. yo iba a pedir que Mabel tocase una pieza de otro instrumento, que tocase para cambiar un poquitín. Bueno, pues el cambio no sé cómo va a resultar. No, me gustaría que escuchases un instrumento que también es maravilloso, que es de la familia de estos instrumentos de cuerda pulsada, pero que es uno de los más hermosos que existen en cuanto al sonido, que se llama la tiorba. No sé si la conoces, si has escuchado algún concierto de tiorba. Es como un laúd muy especial, un laúd loco, vamos a decir, que se ha vuelto barroco y totalmente loco. Mira. ¿No la tienes ahí? Un momento. Sí. Un momento. Mira, este es el tiorba, ¿ves? Es un instrumento muy grande. Este no es de los más grandes, porque medían a veces hasta 2 metros, y tiene 14 cuerdas. 8 se tocan como nosotros, como las guitarras y todo esto, y las otras 6 se tocan al aire y son sonidos muy graves. Para mí es uno de los sonidos más hermosos de los instrumentos de cuerda, ya vas a ver. Esa es la afinación. Bueno, el pasar del instrumento de la vihuelita pequeñita a no es fácil, pero voy a intentar hacerlo sonar.
qué belleza. ¿Qué cosa acabamos de escuchar? La tocata cuarta de Alessandro Piccinini. Este, sí, De este Piccinini. instrumento se inventó en Italia, en Roma, en la época de Monteverdi, hace 1600, y lo inventaron para acompañar el canto y las óperas barrocas que estaban naciendo. Y ya te digo que este no es de los más grandes, los hay todavía mucho más grandes, más de 2 metros pueden llegar a medir en total. Bueno, pues yo te cuento que me encantó haber conversado y haber escuchado Mabel y aquí en Tertuliando con Pancho y esperemos que se repita y que se repita en vivo. Igualmente, Pancho, mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, Y quiero decirles a los amigos que nos están escuchando que visiten el Museo de Almería. Yo estuve y me lo recorrí todo. Bueno, uno de guitarrista lo recorre como con más curiosidad, pues, mira un poco los detalles, ¿no? Se acerca, ¿no? Pero para quien no es músico, también tiene toda una importancia en su recorrido. Entonces, bueno, los invito yo a nombre de Carlos. Si vienen al museo, que pregunten por mí. Y ahí está. Si llegan al museo, pregunten por Carlos González y por Mabel Ruiz. ¿Y dónde queda el museo para alguno que visite Almería? El museo está en Almería Capital, justo al lado de la catedral. O sea, es muy fácil está pegado a la catedral de Almería, en pleno centro antiguo. O sea que si alguno de los amigos que nos está escuchando dice no encontré el museo, no le creemos. No, 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 no. no, no, No tiene porque pérdida. hay carteles por la ciudad con flechitas para el museo. No se pueden perder. Y así como todos los caminos llegan a Roma, todas las flechas llegan al Museo de Almería. sí, sí. Bueno, entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a A ti. ti, Hasta pronto. Pancho. Adiós, hasta pronto.